Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. ¿Vale? Lo voy a leer, si gustas seguirme ahí con tu vista. Lo estoy leyendo en NBI. Y dice de esta manera: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. A lo cual Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Creo que todos conocemos esta historia de Pedro, es muy famosa. Negó a Jesús cuando las cosas se pusieron mal, ¿no? Y el contexto es esto: Jesús lo está diciendo antes de ser arrestado, de ser crucificado. Y hay un dato curioso de que canta el gallo. Donde vivimos, un vecino tiene un gallito que está descompuesto porque todo el día canta. Todo el día canta. Sí. Y así como, ese despertador está mal, o sea. Pero esta es la realidad de Pedro. Él negó a Jesús. Y este mensaje lo he titulado Permanecer en pie. ¿Vale? Y antes de profundizar un poco más, quiero contarte acerca del trigo, porque en el primer pasaje vemos que dice: Satanás ha pedido zarandearlos como el trigo. Del lugar donde viene mi esposa, mi amada esposa, que aquí está, siembran trigo. Y tuve que hacer la tarea y preguntarle: oye, ¿qué es eso de zarandear el trigo? Porque tengo la idea, pero no sé muy bien. El punto es que siembran el trigo, crece a cierto tamaño, tiene una espiga y lo cortan. Y hacen gavillas, que son montoncitos de trigo, y lo ponen a secar. Y ya vemos el típico trigo, que es de color como café, como marrón. Y después, ya que tiene un tiempo de secado, separan el popotito el tallo del trigo de la espiga. Lo van separando. Y de donde viene mi esposa, con el popotito hacen artesanías. Muy curioso, unas canastitas. Pero volvemos a la espiga. Se separa la espiga y se deja nuevamente secar. Y después ella me dijo algo y yo dije: ay no, qué bárbaro. Después, para sacar el grano de la espiga, le pegan con un palo. Y yo: qué salvaje es. Se puede hacer de esa manera, o cuando es mucho trigo, se usa un animal con una piedra que la conocemos, que va rodando, para ir trillando, para ir separando el grano de la espiga. El grano de la espiga. Bueno, ese es un proceso. Después de esto, queda más grano que espiga, pero sigue habiendo pequeñas cachos de hojita, cachos de espiga. Y lo que hacen es, he visto que en algunos lugares como un colador, como un arnero, le hacen así, y con el aire como que lo levantan para que el aire se lleve la basurita, y como el grano es más pesado, pues se queda de tal manera que quede limpio. Entonces, ahora que conocemos un poco de cómo es eso de zarandear el trigo, vamos a entrar un poco más en el mensaje y vamos a entender, creo que son 3 puntos principales que me gustaría comentar. El primero: Satanás siempre buscará la forma de sacudirte
para alejarte de Dios. Y lo leemos en principio. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y aquí me gustaría que podamos entender dos cosas. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, estamos a la merced de lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas. O sea, él puede jalar los hilos de nuestras vidas y movernos a su antojo. Pero hay otra parte que me gusta. Cuando conocemos a Dios y comenzamos a vivir en su voluntad, Satanás no puede tocarnos. Y para entender esto, me gustaría que me ayudes a buscar en tu Biblia Job, versículo 1. Capítulo 1. Job, capítulo 1, versos 6 al 12. En estos versículos vamos a encontrar un poco más de claridad acerca de esta parte. Job, capítulo 1, versos 6 al 12. ¿Ya lo tiene? Sí. Listo, voy a leer. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, en este caso Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Ahí tenemos algo importante. Este amigo Satanás no es como se echa un descanso. Siempre está observando a ver en dónde puede encontrar una vida. ¿Vale? Bueno, continúo. Entonces el Señor preguntó a Satanás, y es bien curioso porque el Señor Dios empieza a meter a Job en esto. Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, ni siquiera Satanás le habló de Job. Dios le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Okay? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Eso es a Job es lo que podemos llamar como un cristiano, una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Continúo leyendo. Satanás le respondió: sí, así lo he visto, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y esta parte, como tengo conflicto con esto, porque Dios le dice: muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y quiero reafirmar otra vez esta idea. Cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, estamos a la merced de Satanás. Y él tiene el derecho de zarandearnos. Pero cuando caminamos como hijos de Dios en la voluntad, aquí vemos que el versículo dice: Dios pone un muro o un cerco alrededor tuyo y Satanás no puede tocarte. Pero Satanás siempre va a buscar la forma de buscar zarandearte. Ajá. Y para que esto pase, hay como entre Dios y Satanás como un acuerdo, ¿no? Como vemos con Job. Oye, llega Satanás con Dios y ¿sabes qué? Quiero zarandear a Germán.
lo quiero zarandear. Lo quiero zarandear. Y la razón por la cual Satanás quiere zarandearte es para que al momento del zarandeo, en lugar de ser como un grano, es como la paja que se va. Ajá. Y este es el punto número 2, que a veces como que también digo, me causa un poco de conflicto y no me gustaría que estuviera, realmente no me gustaría. Porque en estos versículos vemos que Dios no evita que en este caso nosotros seamos sacudidos o zarandeados por Satanás, y tampoco los detiene. Pareciera ser que el muro que Dios pone alrededor de nosotros, Dios dice, ok, lo vamos a bajar para que entre Satanás a zarandearte. Y así como, Dios, eso no me gusta. Realmente no me gusta. Pero pasa esto porque en la soberanía de Dios se permite que nosotros seamos pasados por este periodo de zarandeo, de como que nos mueven la tierra, llamémosle prueba. Y lo mejor de todo, o a lo mejor no lo mejor, sino un poco de consuelo, cuando se da este permiso, en el texto que leímos de Lucas dice, o sea, sí, Dios le da permiso a Satanás, sí, zarandea a Germán, zarandea a Clau, zarandea a fulano. Pero me gusta cómo dice Jesús, cómo le dice a Simón Pedro, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Y a veces nos encontramos en esta temporada. Te comentaba hace rato, mi esposa y yo pasamos un tiempo crucial, lo resumo un poco. Siento que fuimos zarandeados, no solo en esta ocasión, en muchas otras. Hace 15 días pasó algo, el diagnóstico fue un aborto espontáneo y pues dices, o sea, sí te mueve, ¿no? O sea, sí sientes ese zarandeo y es como, Dios. Pero esta parte que es Jesús, Dios, se aseguró de orar por nosotros para que nos mantengamos firmes. Y quiero invitarte a buscar Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Porque podemos decir, bueno, Jesús oró por Simón Pedro porque estaba platicando con él, pero ¿en qué momento Jesús oró por mí? No lo escuché orar. Pero vamos a Juan 17, verso 9. Y esto ocurre justo antes de que Jesús regrese al cielo. Y voy a leer el Juan 17, 9, dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Ahí estamos incluidos. Y nos brincamos al 15. Y esto es lo más asombroso, que Jesús hizo una oración desde ya hace tiempo por nosotros. Y fue esta: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ahí está. Jesús oró por ti, por mí, por Simón Pedro, para que en el momento de la prueba nos podamos mantener firmes. Y a veces es complicado. ¿Por qué? Veamos un poco a Pedro. ¿Cuál fue la zarandeada que tuvo Pedro? Y Jesús se lo profetizó. Me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, ¿cómo te voy a negar? Yo podría ir a la cárcel por ti. Yo podría morir junto contigo. Bueno, pues en ese momento Pedro no estaba yendo zarandeado. Estaba bien. Y cuando estamos bien podemos tener esa convicción de, sí, convicción, tengo otra palabra, determinación de,
sí, Dios, yo por ti, como Pedro, puedo seguirte, sí, yo puedo morir por ti, sí, yo puedo hacer esto por ti. Shalala, shalala. Pero en el momento de zarandeo muchas veces somos como Pedro, negamos a Jesús. Porque la cosa se pone fea. Mientras no estamos en el periodo de prueba, puedo decir, Dios, estoy dispuesto. Ya cuando somos zarandeados, solemos ser ese tipo de Pedro, que nos retractamos y a lo mejor voy a negar a Jesús. ¿Vale? Pero también está esa parte que hizo Pedro y que lo dice el texto. Es cuando te arrepientas y vuelvas a mí. ¿Vale? En el momento de prueba, nuestra determinación puede fallar, podemos negar a Jesús, pero podemos también arrepentirnos y volver a Jesús. Y con esto quiero llevarte a la idea principal del mensaje. Que la única razón que nosotros podemos mantenernos firmes en tiempos de dificultad es por la misericordia de Dios y no por nuestra determinación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misericordia de Dios nos permite mantenernos firmes, la misericordia de Dios nos permite, como una expresión que decimos, nos permite morir de pie. ¿Qué es morir de pie? Es, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de la circunstancia, mantenerme firme en Jesús. ¿Y por qué por misericordia? Es porque simplemente le pertenecemos y Él mismo dijo, nadie puede arrebatarlos de mi mano y nada puede separarnos de su amor. Esa es la razón. Y ahora quiero que hagamos un poco o volteemos a vernos nuestras vidas. Ya te he comentado, mi esposa y yo en estos últimos días hemos pasado ese tiempo de zarandeo y quiero preguntarte, ¿estás pasando en este tiempo un momento en el que te sientes zarandeado, donde tu fe tal vez comienza a tender de un hilo? ¿A cómo estás actuando? ¿O cuándo fue la última vez que te sentiste zarandeado o que pasaste esa parte? ¿Qué área de tu vida es más vulnerable? Porque a veces solemos poner un poco más de atención. ¿Qué es? Tu negocio, tus finanzas, tu integridad, tu relación con las personas, que tu vida se ha puesto en tela de juicio, que tus relaciones afectivas sean amenazadas, tu salud, tus hijos. ¿Ves a Job? Fue zarandeado con sus bienes, con sus hijos, con lo que tenía, con su salud. Pedro con tal vez su integridad, sus convicciones, tal vez. Pero tenemos que entender una parte. Para que el trigo pueda quedar limpio necesita ser zarandeado. Y así como el trigo necesita ser zarandeado, es necesario que nosotros podamos tener ese tiempo de sacudirnos para poder quedar limpios. Para que podamos despojarnos de lo que no necesitamos. Porque todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas son para bien. Y creo que es importante recalcar que la tentación no es la tentación que podemos tener en nuestra vida, nunca viene de Dios, pero a veces sí la permite. Para que podamos ser limpios. Porque si nosotros no pasamos por ese tiempo en el que somos zarandeados, por el que somos puestos a prueba,
no podemos replantearnos con honestidad en dónde está nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Y el único propósito de que Dios permita que a veces el enemigo nos zarandee es para purificar y para santificar. Y ahorita vamos a regresar un poco más a Pedro. Quiero que veas a Pedro siendo zarandeado, negando a Jesús 3 veces. Pero él aprende algo. Y esto es lo que aplica en nuestra vida. Sin importar la prueba que se esté pasando, de dónde venga, cualquiera que sea, de lo que, incluso no la prueba que estés pasando, incluso las que vayan a venir, lo que va a aplicar en nuestra vida es que en esa prueba siempre vamos a aprender algo, siempre vamos a conocer a Dios un poquito más, y puedes considerarlo como el entrenamiento que Dios te está dando para una tarea que Dios ha preparado para tu vida. Y quiero que vayamos y veamos cómo este discípulo Simón Pedro lo vivió. Y quiero animarte también un poco con esto, porque Dios no va a permitir en tu vida una prueba que no puedas soportar. Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar y hasta dónde Dios baja el muro, ¿no? Y quiero que me ayudes a buscar en tu Biblia Evangelio de Juan, versículo 21. Juan, versículo 21. ¿Pero qué capítulo? Perdón. Capítulo 21, verso 15. Siempre me confundo, perdónenme. Juan 21, del 15 al 17. Antes de comenzar a leer, volvemos a centrar esto en contexto. Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Pedro lo niega 3 veces. Jesús es crucificado, resucita y después se reúne con sus apóstoles. Mientras Simón Pedro estaba pescando, Jesús llega a la orilla, les prepara un pescadito para comer. Y en ese tiempo, ahora sí voy al verso 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le había preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y te voy a compartir algo que yo no había visto de tantos años leyendo estos pasajes hasta que estaba estudiando este tema. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas le preguntó? ¿Y cuántas le preguntó a Jesús? 3. 3.
Y entonces cuando dice, a Pedro le dolió por tercera vez que le preguntara, ¿me amas? Y a veces cuando estamos tú y yo en esa prueba, está esa pregunta. Creo que Jesús te pregunta lo mismo. Y ya está la pregunta, ponle tu nombre, no le pongas Pedro, ponle Germán. ¿Me amas? Y quiero que veas algo. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no le responde, te amo. Dice, te quiero. La segunda vez, Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Cuando mi esposa me dice, ¿me amas? Y le digo, sí, sí te amo. No le digo, te quiero. Había algo ahí. Pero después vemos que Jesús le cambia el me amas y le dice, ¿me quieres? Le dice, te quiero. Entonces hay un cambio. Porque en la palabra me amas, se me olvidó la palabra griega, pero es un amor más sofisticado que un te quiero. Ágape. Y la otra te quiero es fileos. Entonces Pedro tal vez no estaba a la altura de un ágape y Jesús se hace así como, bueno, ¿me filos? Y dice, sí, yo te filos. Y solo después de la prueba es que Pedro conoce su propósito, conoce su identidad. ¿Y cuál fue? Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Y ya, puedes ver la historia de Pedro. Se dedicó a compartir el evangelio y es muy curioso. El Pedro que le dijo a Dios, yo iré a la cárcel por ti, moría contigo, pasó ese momento de prueba, se arrepintió, volvió al Padre y se cumplió lo que le dijo, lo que Jesús le dijo antes de que todo esto pasara, que fue nada más y nada menos, fortalece a tus hermanos. ¿Y a qué se dedicó Pedro? A fortalecer a sus hermanos. Después del periodo de prueba, vemos cómo fuiste preparado para una tarea. La tarea de Pedro fue ir y compartir el evangelio. Y ahora, y es muy curioso, el Pedro que negó a Jesús y decía que estaba dispuesto a morir por Jesús, fue uno de los que tuvo la muerte un poco más similar a la de Jesús. En lugar de que lo crucificaran así, lo crucificaron al revés. Tuvo que pasar un momento de prueba para poder hacer la tarea que hizo. Y a mí me reta mucho esta palabra, que creo que Dios nos dice a cada uno de forma personal, ¿me amas? Y a mí me gusta decirlo de esta manera, o como reafirmarlo. ¿Realmente me amas? ¿Me quieres? Porque realmente la verdadera prueba radica en la disposición de servir a Dios. Pedro no supo su identidad ni su propósito, solo hasta después de ser probado, de ser capacitado. Porque la prueba te ayuda a conocer a Dios de una forma que de otra forma no conocerías. Y ya para terminar, me gustaría hacer un llamado.
si actualmente estás pasando por un tiempo de prueba, pues te animo a que puedas, si le gusta levantar tu mano, yo orar por ti, oramos por ti. Pero también si tú ya has pasado esos periodos de prueba, que tú puedas dar ese paso y servir a Dios, porque esa prueba te capacitó para hacer algo más. Te ayuda a conocer a Dios un poco más. ¿Vale? Entonces, si te sientes cómodo, pues cierra tus ojos, inclina tu rostro. Ya para terminar, voy a orar por ustedes. Dios, gracias por este tiempo, por esta palabra tuya. Satanás ha pedido que nuestras vidas sean zarandeadas en áreas en nuestra vida, con el único propósito de separarnos de ti. Y aunque no nos gusta, a veces tú permites que Satanás pueda mover nuestra estabilidad, pero en ese proceso tú nos capacitas para hacer nuevas cosas, nuevas tareas y también para conocerte un poco más. Así que, querido Dios, si el día de hoy hay alguien en este lugar que está pasando por ese periodo de prueba, por ese periodo de zarandeo, que parece que su fe cuelga de un hilo, yo te pido, Espíritu de Dios, que quienes están pasando por esto puedan tener la confianza de que Dios está con ellos, de que Dios ha orado incluso por nosotros. El mismo Jesús ha orado para que podamos salir firmes y salir del bache que posiblemente estamos. Espíritu de Dios, permítenos pasar la prueba con buenas calificaciones. Y Dios, oro porque quienes ya han pasado ese periodo de prueba también puedan tener ese corazón de poder servir, de poder dar ese paso de servicio. Gracias por este tiempo, por esta palabra, y que podamos llevarnos tal vez esta pregunta en la semana, que nos hagamos esta pregunta. Oh Dios, permítenos en esta semana escuchar esta pregunta, que como se lo hiciste a San Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y si estamos en periodo de prueba, aún podemos escuchar, aunque es periodo de prueba, Dios, aunque es difícil, te amo. Gracias por este tiempo, Dios, y permite que cada uno podamos ser mejores, mejor capacitados, y podamos darte toda la gloria y toda la honra. Esta es mi oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.